Arratsaldeón. Gracias, presidente. Hoy vamos a apoyar la toma en consideración de los impuestos a la banca y a las eléctricas para que comience su aplicación. Lo haremos porque volvemos a estar ante una crisis económica y social que nos vuelve a situar frente a la gran pregunta: ¿quién pagará esta crisis? Nosotras tenemos claro quién debe pagarla: los ricos, las grandes empresas, las eléctricas, las petroleras y los bancos. Y lo decimos de manera clara, sin medias tintas y sin ambigüedades. En el 2008, la ciudadanía pagó con su bienestar la crisis generada por los poderes financieros. Mientras los bancos eran rescatados, las personas eran desahuciadas. Mientras los ricos acumulaban riqueza, la ciudadanía se empobrecía. Mientras las grandes empresas hacían caja, las trabajadoras y los trabajadores sufrían despidos. Algunos pretenden hacer como que aquello no pasó, pero tenemos memoria y las clases populares y trabajadoras también la tienen. Por eso, ahora les toca pagar a todos los que no lo hicieron en la anterior crisis. Por eso son tan necesarios estos impuestos, sí, pero no son suficientes. PSOE y Podemos, como casi siempre ocurre en este Gobierno, presentan medidas parciales, temporales e insuficientes. Medidas que van por el buen camino, sí, pero que se quedan a medias. Miren, señorías de PSOE y Podemos, plantean ustedes un impuesto temporal a las eléctricas de 2 años con cargas impositivas del 1,2% sobre su importe neto de la cifra de negocios. Pretenden recaudar con ello 2.000 millones anuales. Poco, señorías, muy poco. Y sí, queremos aumentar el volumen del impuesto porque solo en el primer semestre de 2022, solo de enero a junio, las eléctricas han obtenido beneficios de más de 11.000 millones de euros. Ustedes pretenden recaudar 2.000 en un año, mientras ellos ganan 11.000 en solo 6 meses. Lo repito, poco, nos parece muy poco. Y lo mismo ocurre con el impuesto a la banca. Plantean PSOE y Podemos aplicar un impuesto extraordinario solo por 2 años del 4,8% del margen de intereses y comisiones. Prevén recaudar 1.500 millones anuales. La banca obtuvo en 2021 más de 20.000 millones de euros de beneficio, los cuales se verán sustancialmente aumentados tras la subida de tipos decretada por el Banco Central Europeo y que aumentará los intereses de las hipotecas de 2 millones de familias. Y todo ello sin olvidar los 60.000 millones de euros que aún adeudan a toda la ciudadanía del rescate bancario que nunca pagaron. Nos deben 60.000 millones. Ganan más de 20.000 millones al año y ustedes solo quieren aplicarles un impuesto que recaude 1.500 millones. Vuelvo a repetirlo. Es poco, señorías, es muy poco. Por eso, porque hay un enorme margen aún, les pedimos que estos impuestos sean permanentes, no temporales y con mayor carga impositiva. Porque las eléctricas y los bancos pueden aportar mucho más, porque se están enriqueciendo a costa de todos y porque es de justicia social que quienes más tienen sean quienes más paguen. Por eso plantearemos estos cambios durante la tramitación para hacer un impuesto permanente y más amplio. Porque, señorías, por encima de lo que opinen el señor Imaz, el señor Galán o el señor Garamendi, nos importa lo que necesita la gente. El señor Josu Jon Imaz, al cual conocemos bien los vascos y vascas, que cobró solo en 2021 4,24 millones de euros, se atreve a amenazar al Gobierno por estos impuestos, al igual que lo ha hecho el señor Garamendi, al cual también conocemos bien, y ha advertido al Gobierno de las consecuencias de aplicar estos impuestos. Todos ellos, las derechas políticas, las empresariales, las mediáticas y las judiciales, que además, no tengan ustedes ninguna duda, intervendrán para intentar frenar estas medidas, se rasgan las vestiduras cuando desde la izquierda exigimos intervenir y regular el mercado eléctrico, el mercado inmobiliario. Pero la realidad nos está dando la razón. Lo que hace solo unos meses era imposible, inasumible, hoy es no una necesidad, no solo una necesidad, sino una realidad en cada vez más Estados europeos. Y sí, habrá que tomar más medidas, más audaces y más estructurales, porque, señorías, a esta crisis a la que quieren condenarnos, haciéndonos creer que no existe alternativa, se le puede hacer frente con medidas valientes y estructurales que cambien de raíz este modelo que está generando estas crisis. Es posible y es la responsabilidad que todas las fuerzas progresistas y de izquierda de esta Cámara debemos asumir.
Como he dicho, estos impuestos son un paso en la buena dirección, sí, y por eso apoyaremos su tramitación. Pero también queremos advertir de otro aspecto que lamentablemente suele estar muy presente en la acción legislativa de este Gobierno y de los partidos que lo componen, y que no es otra cosa que el poco respeto competencial a nuestros instrumentos propios. Esta ley, una vez más, utiliza una figura jurídica para sortear y esquivar las competencias propias de nuestras haciendas forales, una decisión que rechazamos frontalmente. Esperamos que estas deficiencias se corrijan durante la tramitación parlamentaria, atendiendo a las correcciones que presentaremos los grupos vascos, y así estos impuestos queden en manos de las haciendas forales de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. Si no fuese así, desde Euskal Herria Bildu no podemos asegurar el voto favorable al final de la tramitación. Estamos seguros, más bien confiamos, en que sabremos dialogar, negociar y solucionar este aspecto. Y termino, ya lo he dicho, el Gobierno tiene suficiente margen aún para actuar mediante un impuesto permanente y de mayor alcance tanto a la banca como a las eléctricas, tomando medidas que impidan que las eléctricas y los bancos sorteen estas medidas como ya hicieron con otras y que no repercutan en el bolsillo de los consumidores. Esperamos poder mejorar estos aspectos durante la tramitación y poder aprobar estas medidas tan necesarias como urgentes. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la